días, doctor Daniel Merlo. Luis Petit en FM Ártica lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Luis, buen día a tu equipo y buen día a la audiencia de FM Ártica. Qué grande, buen día, doctor. Acá estamos. Por eso decía cuando hablaba de equipo a la coequiper. Qué genio, muchas gracias. Nini. No, por nada, usted se lo merece. Acá dejar la ventana abierta, te entran moscas y resulta que las moscas tienen más protagonismo, pero no importa, no es un problema de celos. Ojo que no tenga una motosierra láser para serruchar, ¿no? Vos sabés que me parece que No, en absoluto. Qué Es va. solo una invitada Luis, transitoria. Con los años que tenemos vos y yo, hay que ir teniendo presente que los más jóvenes piden permiso y vienen avanzando. Ay, Doc, cómo nos engañan las apariencias. Sí, pero el DNI no, ¿eh? El DNI es mortal. Exactamente. Recién decíamos, menos mal que la radio no tiene imagen, aunque últimamente hay muchas radios que le ponen imagen, ¿no? Y se rompe la magia, che. Exactamente, esa es la magia de la radio. Se rompe acá a la piba le mandan saludos un montón de... Ay, qué lindo. Gracias por lo de la piba. Ya parezco la Bullrich. En algún momento va a ser como Betty Elizalde cuando vieron cuando la conocieron a Betty dijeron, no, esta era la voz seductora que escuchaba todas las noches. Pero bueno, vamos a lo importante, Doc. ¿Cómo te trata la pandemia? Mira, como todos los que formamos parte de los llamados grupos de riesgo y de los que no lo son, muy cansados del encierro que se ha hecho largo, pero en la esperanza de tener en algún momento una vacuna que pueda resolver esto, y sabiendo también que es la historia de todas las pandemias del mundo, no solamente de la Argentina. Pasa que, bueno, los más jóvenes no recuerdan, por ejemplo, que esto pasó con la anterioridad a que apareciera la Sabin, la vacuna contra la polio. Yo tengo una prima hermana que quedó paralítica de por vida, porque no existía la vacuna contra la polio. Claro, sí. Y ni hablar de la gente cuando se moría de sarampión o hasta de gripe simplemente, o de una infección cuando no existía penicilina cuando uno era chico. Me acuerdo las gotitas en el terrón de azúcar, ¿no? Exactamente, así se administraba la Sabin oral. Qué buena memoria que tenés, eso quiere decir que estás con tus años a cuestas pero lúcido. Y también me acuerdo, y a vos te debe haber pasado lo mismo, cuando íbamos para que nos den nos ponían primero una prueba de reacción en el antebrazo y después nos colocaban la BCG, creo la que antivariólica era la que te daban y nos quedó los la marca puntitos. para toda la vida en el brazo. ¿Te acordás? Sí, señor, claro que me acuerdo. Y ahora tenemos tanto temor a esta vacuna, desconfianza de que si es sintética, no es sintética, pero... Creo que eso de la desconfianza tiene que ver con dos cuestiones. Una cuestión ideológica que está al margen de lo que tiene que ver con la salud, y con una cuestión de que, lógicamente, que el temor existe ante lo desconocido, y como el virus todavía no está perfectamente determinado ni clasificado para saber cómo atacarlo, cómo combatirlo eficazmente o cuáles pueden ser los efectos colaterales o secundarios de esta vacuna, es lógico, el temor forma parte de la naturaleza humana. Y la ciencia tiene mucho por hacer, ¿no? Yo por ahí te saludo y doy por entendido de que la gente pueda conocerte, pero créeme que hay muchos que no te conocen, ¿no? Estamos hablando con el doctor Daniel Merlo, él es abogado, porque por ahí piensan que son médicos, digo, bueno, que no escuchó... No, en absoluto. Una entrevista soy anterior. Abogado, efectivamente, soy un hombre del mundo del derecho. Del mundo del derecho. Cuestionado mundo del derecho. Sí, más que cuestionado, yo te diría aporreado y en el momento justo como para que la Argentina demuestre que es capaz de producir una revolución moral para tener la justicia que merecemos. No es posible que tengamos estos mamarrachos impresentables tanto en Tierra del Fuego como fuera de la Argentina. Ahora, ¿esto nos pasa a nosotros o cuando miramos el espejo de esos países que creemos que son superiores, también luchan contra el mismo fantasma de la justicia que no cumple con las expectativas de sus pueblos? No, Luis, la corrupción y la impunidad es un fenómeno
yo te diría del hombre. Forma parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es el que hace que uno elija hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Ahora bien, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros del resto de los países? Que cuando en los otros países son descubiertos los delitos, son investigados y son condenados. La Argentina eligió el camino inverso, premiar al corrupto y dar con la impunidad. Ahora, Doc, ¿qué nos pasa? Porque, o sea, vos recién dijiste, y yo muchas veces me pasa lo mismo, ¿no? Decimos la Argentina, y yo muchas veces reniego de nuestra falta de pertenencia. Es nuestro país. No somos nosotros quienes ponemos a nuestros jueces en forma directa o indirecta en esos cargos. En realidad, en el caso de Tierra del Fuego se llama Consejo de la Magistratura el órgano que lo hace. Ahora, cuando ese consejo está imbrincado de manera perversa desde lo político y hasta desde los amigos para hacer negocios y para proteger a los amigos que hacen negocio por zurda, nos encontramos con esta situación en donde la mayoría del Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego no hace lo que debe hacer conforme a derecho. Ahora bien, nacimos mal como provincia porque la Constitución es la que le da la potestad a ese Consejo de la Magistratura, que debiera estar integrado por las distintas fuerzas políticas, representado por los colegios de abogados, representado por el propio fiscal de Estado. Digo, ¿no? En la composición del Consejo de la Magistratura, ¿está mal parida la Constitución? No, no está mal parida la Constitución. Lo que está mal parido son los integrantes del Consejo de la Magistratura. Pero los elegimos nosotros. No, no los elegimos nosotros. ¿A los legisladores no? No, nosotros está bien, uno elige a través del voto popular al legislador que determinado partido político lo va a representar en la legislatura. ¿Nos detenemos ahí sin irnos del tema? Sí. Hace muy poco se sanciona la ley 1323, es la ley que le permite a los familiares o amigos de pacientes en estado de gravedad, internados en terapia intensiva por COVID. Sí, señor, que puedan visitar a sus familiares. Visitar a sus familiares, ¿no? Levantaron la mano los 15 legisladores. Uno entiende que en el trabajo de comisión se escucharon a todas las partes involucradas en la ley que promovieron. Correcto, así debería haber sido. El gobernador tuvo la facultad de vetar o promulgar la ley. Eligió promulgar la ley. Y cuando la tenemos que aplicar, nos damos cuenta, a la justicia. Claro, nos damos cuenta por las autoridades del hospital que la situación sanitaria es mucho más grave de lo que el propio gobierno nos dice, y se recurre a la justicia, donde la justicia vaya a saber cómo interpreta que se puede visitar al paciente cuando esté en sala común. No había que legislar para eso. Si siempre se pudo porque la palabra sentido común así lo dispone. Ahí, o sea, esto como ejemplo, ¿no? De que te digo... te la hago corta, Luis. Ya no se trata de una cuestión jurídica. Se trata de sentido común. Y muchas veces no es el más común de los sentidos. Por eso lo que necesitamos es una justicia con hombres idóneos, con hombres comprometidos con la realidad provincial, con hombres comprometidos con la administración de justicia y con hombres que no le tiemble la pera cuando le sientan enfrente a un poderoso. Ese es el problema que hay que resolver. Claro, vos me hablas de la no es para cagones. No, pero vos me hablas de la provincia de Tierra del Fuego y yo veo esto reflejado en todo el sistema judicial, donde, bueno, muchas veces el famoso dicho, ¿no? Los expedientes duermen el sueño de los justos, ¿no? Bueno, pero vamos por parte. Eso es una realidad cuando políticamente o económicamente se aprovechan de los vínculos cercanos con el Poder Judicial para dormir una causa. De hecho, a mí me está pasando con el robo de las tierras fiscales en Torwin. El día 19 de este mes cumple un año que está durmiendo en un cajón esa denuncia penal que tiene requisitoria fiscal y que tiene identificadas 20 personas poderosas de la provincia con nombres y apellidos
que adquirieron tierras fiscales a precios viles o irrisorios, Ahora para bien, después venderlas en proyectos inmobiliarios, obteniendo millones de pesos de ganancia. vamos por Con la parte. complicidad de Queno, que era el ex intendente, y del luego posterior y actual intendente, Daniel Carrington, que está denunciado precisamente penalmente también, y con un pedido de jury. Ahí vamos a... Ahora bien, cuando los Permitime... mecanismos de protección se articulan para defender a los sinvergüenzas, ahí es donde se produce la complicación. Permitime preguntarte para tratar de que todos los oyentes que no están en el tema también lo puedan entender. Juez de la causa. Sí, señor, denunciado ahora por Coimero. Es el juez El Sade. doctor Sade, denunciado por cohecho, esa es la figura. Ya arrancamos mal, te das cuenta, ¿no? No te quepa ninguna duda. No lo dice Merlo, lo dice la pericia que determinó cuando secuestraron un teléfono celular que ese juez vendía sentencias. Sí, al ¿Cómo menos no puedo tenía... pensar yo que también vendió mi causa, en la que yo soy el denunciante, en la que él me denegó el carácter de querellante para evitar que pueda aportar prueba y ser parte integrante conjuntamente con el fiscal en la defensa de los intereses de los coinos, que son los perjudicados por este robo? Entonces tengo todo el derecho del mundo, y no lo dice Merlo, lo dice la pericia, a pensar que cuando él se declaró incompetente era mentira. Yo Y te la pido... verdad que es así. ¿Sabe por qué, Luis? Porque Sí. los delitos se cometieron en Tolwyn. Ahora yo te pido que me ayudes porque no soy abogado. A ver, Cuando vos planteás de que se hace la denuncia, por esto que vos bien decís, que es una cesión de tierras con una finalidad que después terminan desvirtuadas, y hay un montón de gente que gana dinero de una forma infernal frente a un montón de anomalías que presentás en la justicia, no te permite ser querellante. ¿El juez tiene la facultad de decir no porque no, o tiene que fundamentar por qué no puede ser querellante? y el juez tiene la facultad de decir que no, obviamente fundamentándolo, porque si no es pasible de declararse nulo el fallo que no está fundado. El problema es que se inventan argumentos. ¿Qué fundamentos tuvo el juez para decirte que vos no podés ser querellante en la causa? Ninguno, desde el punto de vista jurídico. ¿Y quién es el que tendría que velar para que el juez haga las cosas como corresponden? La y no Cámara como de quiere? Apelaciones, pero resulta que yo presenté el recurso de apelación correspondiente cuando me deniegan el carácter de querellante, y ¿qué es lo que hizo el juez? Mandó la causa al Superior Tribunal de Justicia declarándose incompetente, y no solamente me denegan el carácter de querellante, que todavía está sin resolver un año después, sino que además tampoco me conceden la posibilidad de ir a la Cámara de Apelaciones para explicarles por qué sí debo ser querellante. Ahora sí nos queda más claro. O sea que por un lado te negó y después se apartó de la causa, dijo no, yo Poncio Pilato, esto que lo resuelva el Superior Tribunal. Ahora bien, Tolwyn no tiene un sistema de justicia precisamente de la localidad de Tolwyn. Están bajo jurisdicción de Río Grande, y eso es indiscutible. Eso es así hasta que tenga su propio tribunal Tolwyn, que supongo que alguna vez lo tendrá. Bueno, no des ideas, porque últimamente estamos buscando muchos motivos para dar lugar a nuevos jueces, nuevos fiscales, crear nuevos tribunales, ¿no? No, yo lo que creo que un juzgado de paz letrado, por ejemplo, sería suficiente para Tolwyn. Empezar por un juzgado de paz. Empezar por un juzgado de paz. Tiempo al tiempo. Tampoco creemos superestructuras para los superamigos. Bueno, ahora siguiendo tu razonamiento, ¿no? Yo trato de ir pensando en lo que yo conocí cuando llegué a la isla. Me hablaron de aguas termales. Después vamos a seguir con el tema de Tolwyn, ¿eh? Me hablaron de aguas termales. Y en aquel momento yo dije, termas en Tierra del Fuego. Y me invitaron a ir a las termas, me llevaron. Yo hacía muy poco que había llegado a la isla. Y te digo que el lugar no estaba abandonado, pero tampoco era una infraestructura como para recibir turismo. ¿Qué hay de la historia de esas tierras y de la propiedad? Porque para Te que la hago corta.
Yo soy el abogado de la empresa Transporte Roalmat, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es la que tiene la explotación del recurso termal desde que firmó el primer contrato en el año 1985. En esa época no había camino alguno para llegar desde la Ruta 3 hasta lo que ahora son las termas, porque en aquella época había una laguna de agua caliente. Ni siquiera se sabía si los estudios que después la empresa encargó a la Secretaría de Minería de la Nación tenían la potencialidad termal que se demostró que así efectivamente tenían, al igual que el estudio de un agua de una surgente natural mineralizada, que se la están robando desde hace más de 15 años clandestinamente, primero con camiones y después autorizado también por Keno y por el gobierno de la provincia, con una autorización que venció en septiembre de este año. A ver, por favor, deténete. Agua mineral. En realidad se habla de agua mineral cuando está mineralizada, es decir, cuando no es el agua común de hidrógeno de oxígeno, ¿está claro? Está claro. ¿Y qué propiedades tendría este recurso? Este recurso tiene excelentes propiedades, por dos razones. Primero, el termal, porque eso lo convierte a las termas del fin del mundo. Segundo, porque está comprobado a través de los estudios técnicos pertinentes que esto es así. Y tercero, porque se hicieron las obras de infraestructura para llevar adelante este emprendimiento, entre ellas la construcción del camino. La gente que lleva poco tiempo en Tierra del Fuego no lo sabe, pero desde la ruta hasta en donde están las piletas hay aproximadamente 16 y pico de kilómetros. Se atraviesa el río Valdés en 2 oportunidades, donde antes tampoco había puente, y ni siquiera había alcantarillas porque estaba llena de chorrillos que hubo que encauzar. Todo ese trabajo millonario, aproximadamente $2,5 millones, fue lo que puso de su propio bolsillo Transporte Roalmat SRL. Y ese trabajo se lo robó Manfredo Tigallo en el 2001 con la ayuda del fiscal de Estado y del Superior Tribunal de Justicia, que declararon rescindido el contrato cuando en realidad le inventaron causales para desadjudicarlo. ¿Dónde nos estamos metiendo, no? Me decís desde el año 1985, hoy el agua mineral, si yo voy con un camión y la colecto y la traigo acá a Ushuaia... Hoy lo está haciendo un camión de manera absolutamente irregular y clandestina, porque esa surgente de agua es la que abastece desde abajo hacia arriba, en donde está la zona termal, porque en la zona termal no existe agua potable. Y además le están vendiendo. Por eso me ponía como ejemplo, si yo voy con un camión... Sí, lo podés hacer como lo hizo la empresa Agua Patagónica SRL o del Faro, de propiedad de la familia Baronetti. Y no estoy cometiendo ningún delito. Por supuesto que estás cometiendo un delito si lo haces, como lo está cometiendo esta empresa. El problema es que yo la denuncié penalmente y el fiscal parece que va a tener que aumentar la gradación de su anteojo porque no encontró delito, como no lo encontró el juez, como no lo encontró la Cámara, y ahora está en el Superior Tribunal esperando que algún juez subrogante sí encuentre delito. Ahora me voy a la Corte la que lo haga. Ahora me voy a poner a tratar de entender sobre lo que me estás diciendo. ¿Dónde estaría constituido el delito si en definitiva no estaría acreditada para la provincia o legalmente la propiedad de ese agua, de ese recurso? Sí, sí está acreditada porque existe una cesión de 400 hectáreas de tierras fiscales que se le hicieron a la empresa Roalmat a cambio precisamente de las inversiones que hizo, y la empresa presentó una mensura en el año 2007 que nunca fue aprobada. Pero además, porque el agua forma parte como complemento natural del complejo termal. Sin agua las termas arriba no pueden funcionar. Es imposible. No, ¿Está claro? A ver, yo te entiendo, pero también vos me dijiste que Manfredo Tigallo, el gobierno de Manfredo Tigallo, es como que les quitó la concesión. Y después la justicia, cuando se inició en el año 2001, el pleito de la empresa contra la provincia de Tierra del Fuego, en el gobierno de Cócaro, el gobierno de Cócaro devolvió lo que Manfredo se había robado. A ver, qué lío que es esto. O sea que después
el mismo gobierno como institución. Exacto. Revoca lo que había hecho el gobierno anterior. Señor, deja sin efecto y sin valor jurídico alguno la resolución contractual hecha unilateralmente por el gobierno de Manfredo Tigallo y restituye a la empresa el uso normal y habitual de las termas del Valdés, y la empresa desiste de cobrar la indemnización por los daños y prejuicios que le correspondían, para que no sean los fueguinos los que lo tuvieran que pagar a este negocio que quiso hacer Manfredo y sus amigos. Estamos hablando de la empresa Roanmat. Correcto. Ahora, tratando de entender esto, qué compleja que me la haces. El fiscal de Estado, ¿nos podés contar cuál es la función que tiene el fiscal de Estado y cuál es, en el caso de que tiene que haber tomado una decisión, tiene que haber formado parte de esto? Sí, el fiscal de Estado acompañó el robo. Por eso está denunciado penalmente. Cuando hablamos del fiscal de Estado le pidió al Superior Tribunal de Justicia que declare válida una ley provincial, que es la número 597, denominada Ley de Tierras Fiscales, que en su artículo 10º prohíbe la concesión del recurso y prohíbe la adjudicación en venta de tierras fiscales circundantes que la empresa lo tiene por contrato. Eso está hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolverse. Ahora bien, el fiscal de Estado en aquel tiempo, ¿quién era? Era un sinvergüenza y aún hoy lo sigue siendo. ¿Querés que te lo aclare un poco más? Si le pones nombre y apellido, yo, mira, justo estuve hablando con el doctor Luis Augsburger la semana pasada. Y fue el primer fiscal de Estado de la provincia. Y se fue. Se fue, presentó la renuncia y se fue. Tengo entendido. Correcto. Que declinó el cargo por no querer aceptar las reglas de juego que le imponían desde el gobierno, ¿no? Y le abrió la puerta de par en par para que Martínez de Sucre siguiera haciendo tropelías hasta el día de hoy. Pero no es no es Augsburger quien le abre la puerta. Augsburger lo que hace es defender su postura y decir, correcto, renuncio, yo no voy a ser parte de esto. Exacto, él decide renunciar, se va y lo nombran a Martínez de Sucre, que es funcional al poder político desde aquella época hasta el día de hoy. Cuando hablamos que lo nombran, no tiene ningún tapujo en esconder que es un sinvergüenza. Cuando hablamos que lo nombran fiscal de Estado, volvemos a hablar de que quien nombra al fiscal es el gobierno. Es la legislatura. Pero en el gobierno de... a propuesta del gobernador. En ese momento, Estavillo Castro. ¿Estavillo Castro? Sí, señor. Y con esa primer legislatura, con esa primer legislatura del año 91. Qué hermoso momento. Recuerdo a algunos legisladores de aquel momento, ¿no? Y bueno, fíjate vos, al margen de esos legisladores. Que se los pueden... A ver, ¿sabes por qué te digo esto, doctor Merlo? Pero porque me preguntan con quién hablo, con el doctor Daniel Merlo. Te digo esto porque muchas veces yo, desde la función periodística, digo, qué interesante, lo comento con el público, ¿no? Con los oyentes, qué interesante tener la voz de Chepita Fadul, qué interesante tener la voz de Demetrio Martinelli, y recuerdo, recuerdo distintos constituyentes, no sé, se me ocurre ahora Furlan, cada 2 por 3 leo los integrantes de esa de la Constitución y de la primera legislatura. Digo, qué importante sería tener el testimonio de esta gente que por suerte, ¿no?, hoy está lúcida y nos puede contar cómo se originó, por ejemplo, aquella designación de Virgilio Martínez de Sucre. No, pero además es interesante, para hacer un poco de historia, y coincido en lo que vos estás diciendo, recordarle a la audiencia lo que dice la Constitución de Tierra del Fuego al respecto. Porque acá es en donde, ¿por qué digo que es un sinvergüenza Martínez de Sucre? Porque él está diciendo mentiras. Él acaba de plantear un juicio en contra de la provincia de Tierra del Fuego para derogar lo que yo creo que fue el único gesto político de transparencia del gobierno de Fabiana Ríos, y que creo que en aquella época se lo atribuían al doctor Bazanetti, y no me cabe ninguna duda de que puede haber sido así, que es el dictado del decreto número 723/2009. Ese decreto provincial le permite a cualquier ONG o a cualquier ciudadano, una vez que el Consejo de la Magistratura eligió el candidato, hacer la presentación ante el Poder Ejecutivo
si se considera que el candidato no es idóneo, si el candidato tiene causas pendientes con la justicia, o si el candidato viola alguna norma ética. ¿Estamos claros? Perfectamente. Es decir, ese decreto del 2009 que garantiza transparencia fue atacado por inconstitucional por el fiscal de Estado, y ahora, cuando yo declaro públicamente que no es cierto que sea inconstitucional porque no viola ninguno de los artículos de la Constitución de Tierra del Fuego, y lo vamos a explicar por qué esto es así, pide posteriormente la suspensión de la elección ya puesta en marcha de los dos candidatos a ocupar los nuevos cargos del Superior Tribunal de Justicia Provincial, que pasa de 3 a 5 miembros, fundado en que hay un conflicto de poderes, lo cual es otro disparate jurídico, porque le está dando al Consejo de la Magistratura el carácter de poder de la provincia cuando no lo es. A ver, vamos por parte para que la gente lo pueda entender. La primera cuestión le establece la Constitución Provincial en el artículo 161 y 160, capítulo tercero, denominado Consejo de la Magistratura, que establece cómo está conformado este consejo y además cuáles son sus funciones. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué? Porque el artículo 161, inciso 2, dice textualmente: son sus funciones proponer al Poder Ejecutivo los miembros del Superior Tribunal de Justicia. La palabra proponer es imperativa, no es designar, como lo dice con picardía el fiscal de Estado, de que es vinculante la elección que hace el Consejo de la Magistratura y que el gobernador lo debe acatar. Esto no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque no lo dice Merlo, lo dice la propia Constitución de Tierra del Fuego en el artículo 135, inciso sexto, que dice: el gobernador es el jefe de la administración del Estado provincial y tiene las siguientes atribuciones y deberes. Inciso sexto: nombrar con acuerdo o a propuesta de la legislatura o del Consejo de la Magistratura a todos aquellos funcionarios que por mandato de esta Constitución o de las leyes requieran la anuencia o propuesta de dichos cuerpos. Es decir, el nombramiento y la designación, que es lo mismo, que también es de carácter imperativo, no es a cargo del Consejo de la Magistratura, es a cargo del gobernador. Y este decreto lo que legitima es precisamente la posibilidad de darle absoluta transparencia, porque nos hemos encontrado con un montón de designaciones hechas por el Consejo de la Magistratura justamente para proteger a los sinvergüenzas. ¿Le quedó claro? Perfectamente, me queda claro, pero también me quedan dudas, ¿no? A ver, adelante con sus dudas. El gobernador, entonces, tiene la facultad de proponer pero tiene que lograr los acuerdos. El gobernador es el que designa. Sí, la facultad de proponer es del Consejo de la Magistratura. Está bien, pero tiene que haber acuerdo. Obviamente. En el caso de por que eso exista... se establecen las mayorías y minorías. Con 4 votos de los 7 integrantes se nombra un juez. Ahora bien, yo como gobernador no quiero a esta persona que están designando por los motivos que pueda fundamentar. Sí, señor. ¿No? Yo puedo vetar esa resolución, no nombrarlo. Yo no quiero a esta persona. Efectivamente, con este decreto que ahora está atacando Martínez de Sucre, está facultado el gobernador para no hacerlo. De hecho, es evidente que esto es así, porque Martínez de Sucre le pidió al gobernador que derogue el decreto 723/2009 y el gobernador no accedió. Ahí está la prueba de que efectivamente hay un interés contrapuesto entre lo que plantea el fiscal de Estado y lo que está avalando el gobernador, que es este decreto transparente, que además nos está defendiendo a todos los bolinos, que nunca se utilizó, que también es cierto, porque hasta el día de la fecha jamás se lo invocó y mucha gente desconocía hasta que existía. Ahora bien, fíjese qué picardía. ¿Cuál es la segunda artimaña que utiliza el fiscal de Estado? Pide la suspensión hablando de un conflicto de poderes que es inexistente, porque para que sepa la gente, los poderes
dentro de una provincia o a nivel nacional son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo a cargo del gobernador, el Legislativo a cargo de la legislatura con la sanción de las leyes, y el Judicial, que es el que administra justicia a través de las sentencias de sus jueces. Ahora bien, el Consejo de la Magistratura no forma parte de ninguno de estos tres poderes del Estado, como mal lo está queriendo inducir a confusión a la gente y a los jueces que tienen que resolver. ¿Por qué? Porque es simplemente un órgano que designa. Entonces no es un poder autónomo, ni forma parte del Poder Judicial. ¿Está claro? Sí, entiendo. Es otra falacia, es otro invento del fiscal de Estado. Entiendo que pero sí. Fíjese que es interesante lo que estamos viendo. Ayer o antes de ayer, el diario del Fin del Mundo, si mal no recuerdo. Pero antes de avanzar, déjame así no nos trabamos. Acá Nini me dice de que hay algo que no tienen claro. Arrimate al mic y trata de preguntarte con claridad, a ver. Sí, hay cosas que no me quedan muy en claras, quizás no le entiendo muy bien, y por discúlpeme, ejemplo, téngame paciencia, por favor. Por supuesto. Por lo poco que entendí, o no, usted está planteando que se presentó, que había un decreto que da, digamos, da de baja lo normado en la Constitución. No, eso es lo que no da de baja. El decreto 723 es lo que permite, es una revisión de la designación efectuada por el Consejo de la Magistratura. ¿Y se puede hacer eso? Por supuesto. ¿Por decreto? Por supuesto. Todo lo que no está prohibido está permitido. Ese decreto es del 2009. Ese decreto es del año 2009. Gobernación de Ríos. Gobernación de Ríos. Por eso decía al principio de la charla sobre este tema que le atribuyen al doctor Bassanetti su creación. Enhorabuena, lo felicito a Bassanetti si esto fue así. Bueno, habla muy bien de él. Era una gran persona. Claro, pero no me cabe ninguna duda, los que lo conocimos así lo podemos certificar. Ahora, por eso también lo hicieron a un costado. Ese fue. Nunca tuvimos bien, la respuesta de él. Yo extraoficialmente, un amigo, un compañero que falleció hace poco más de un mes, Martín Chávez, yo sé que él tuvo la oportunidad de fumarse un cigarrillo y tener una charla off the record donde le aclaró un montón de situaciones que por una cuestión de respeto periodístico después no fueron volcadas al micrófono, por parte de mi amigo lo digo, ¿no? Pero él tuvo la posibilidad de poder charlar este tema con Bassanetti. Qué complejidad que es en un lugar tan chico algo que debería ser tan claro. Me pregunta un oyente a través de las vías de comunicación si la empresa a la que te referís, entiendo que es Roanmat, ¿dónde está radicada? ¿Quiénes son los dueños o los capitales? Es una empresa familiar fueguina conformada por Angélica del Carmen Mancilla, nacida en Río Grande, y sus 3 hijos. O sea, una señora y 3 hijos. ¿Tiene algo que ver? Exactamente, es una pyme familiar fueguina. ¿Sabes? Ahora te pregunto yo, más allá de lo que me dice el oyente, cuando yo vine acá me hablaban de un chileno que estaba en las termas, no sé si era encargado, cuidador, dueño. El papá de los hijos de Angélica Mancilla. Se llama Rolando Reyes. Ok. Clarito. Continuamos. Adelante. Bueno, vos. A mí, nada, yo sigo con mis dudas, porque lo que no me termina de cerrar es el problema en sí, si es una cuestión de superposición de normas jurídicas. No es un problema de superposición de normas. ¿Sabe de lo que se trata? ¿De qué? De que el Consejo de la Magistratura, desde que Manfredotti logró, y esto es una tragedia jurídica para la provincia de Tierra del Fuego, lo que se dio en conocer como la jubilación anticipada, ustedes lo deben recordar, que cuando se conforma el Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego en 1994, todos los que juraron como magistrados venían del norte. Muy poquitos eran los que estaban en Tierra del Fuego. En aquella época me pareció bien, porque no estaban con
prometidos con ninguno de los que ya estábamos viviendo en la provincia. Ahora bien, ¿qué pasó? Con menos de 6 años de aportes y como justamente ese Poder Judicial no le garantizaba a Manfredotti, Gallo y sus socios poder manejar la justicia, inventaron la ley 460, lo jubilaron anticipadamente y se fueron todos y pusieron a sus amigos. Pero eso, volvemos a lo mismo, es como decía Luis, fueron nuestros legisladores. Nuestros legisladores fueron los que votaron esa ley. Exacto. ¿Y sabe quién la hizo esa ley? Los que eran jueces de la Cámara de Apelaciones. Pero los legisladores la votan y hay un gobernador que la tiene que vetar y no la vota y volvemos a lo mismo. También los legisladores, yo los he denunciado a varios de ellos penalmente, por ejemplo, a los 11 que levantaron la mano para votar la ley de creación del departamento Tolwyn y de ampliación del eje urbano para robarse las termas y para blanquear el robo de las tierras fiscales que se vienen haciendo hace años. Ponerle fecha si nos damos cuenta. Esto se aprobó cuando... Esto se hizo en el año 2017. Gobierno de Bertone. Gobierno de Bertone. Es más, Bertone está denunciada penalmente también porque ella fue la que remitió estas dos leyes a la legislatura. Mayoría de la legislatura del partido. Era la mayoría automática que tenía Bertone. Y muchos de esos legisladores hoy siguen en función de los que levantaron la mano. Sí, y hoy hay uno que es senador nacional. Estamos hablando de Pablo Blanco, correcto. Correcto, es así. Correcto. Está bueno, yo trato de ponerle nombre para que también se puedan ubicar los oyentes. Se trata, yo no le escribo el traje a la jeringa. Doc, el tema a mí me apasiona, no sé los oyentes, pero le digo a la gente que me pide audio de esta entrevista que nosotros tenemos un portal que es fmartica.com.ar, que todas las entrevistas que se hacen en la radio luego son editadas, son subidas a YouTube y también están reflejadas en nuestro portal, o sea que los que quieran escuchar la entrevista completa pueden hacerlo a través de esa vía. No necesitan pedirme a mí que les remita copia individual, porque todo lo que sale al aire es ya de uso público. Correcto. Aclarado esto, te invito, porque nosotros no hemos charlado previamente, te pido disculpas porque ayer te dejé colgado, te dije que te llamaba y después se me fue el programa, pero ¿qué te parece si repetimos distintas entrevistas para poder avanzar en el tema de la entrega de tierras que vos denunciás y que no vaya quedando, porque si no es demasiada información difícil de digerir? Yo estoy de acuerdo con vos que se puede pautar en varias notas porque es mucha la información. Muchísimo. Pero antes de esto, yo te permitiría 2 minutos también para tratar de clarificar por qué es importante este planteo que hace el fiscal de Estado que no sea resuelto por el superior tribunal ayudándolo al fiscal de Estado. Es más, dice, por eso te decía y justo vos me cortaste y ahora por eso también lo quiero explicar. La información periodística de tiempo del diario del Fin del Mundo dice que Bataini y Fernández serían los jueces que deberían resolver sobre este pedido de inconstitucionalidad y de suspensión del proceso eleccionario de los 2 jueces del superior. Y yo quiero decir públicamente a Bataini y a Fernández que ellos tienen que excusarse, que ellos no pueden resolver lo que acaba de plantear el fiscal de Estado. Por lo siguiente, ni Fernández ni ningún juez del Distrito Judicial Norte ni del Distrito Judicial Sur pueden ser jueces subrogantes del Superior Tribunal porque fueron designados por Martínez de Sucre como fiscal de Estado, que de manera ininterrumpida está sentado en ese sillón en el Consejo de la Magistratura desde que asumió como tal. Y Bataini, precisamente porque también alternadamente, cuando no es Muni o cuando no es Agastume, es ella la que ha conformado el Consejo de la Magistratura y ha hecho las designaciones. En consecuencia, como los jueces deben ser imparciales y no solamente serlo, sino parecerlo, están obligados a excusarse. Y yo hago esta denuncia pública. Si ellos no se excusan, ya le estoy diciendo que es penal cobrado y que el gobernador de la provincia, el profesor Gustavo Melella, va a tener que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar lo que parece un resultado cantado, que es ayudar al fiscal de Estado a tumbar un decreto provincial que garantiza transparencia y que permite revisar lo que no se puede revisar desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque se han puesto de acuerdo en el Consejo de la Magistratura para nombrar a los amigos. Y los amigos
protegen a los amigos. Nini, ¿Quedó claro? Sí, Nini, ¿quieres preguntar? Pregunta ahora. Es O como que el ya meme, fuertes declaraciones, la verdad que No, bueno, es muy fuerte. Yo te iba a preguntar, no para cerrar, porque me llegan mensajes de todos lados, me hablan de que, bueno, está bien, pero no, es probable, pero no comprobable. Me hablan de que, por ejemplo, la jueza Barrio Nuevo, también su nombramiento fue dirigido a través de, me la nombra Anel y debe ser la mujer de Carlos, pero es más de lo mismo, más de lo que está explicando el doctor Daniel Merlo, de que todo viene siendo nombrar jueces amigos para que después poder sostener lo que nosotros interpretamos como impunidad. Yo te la hago muy cortita. Barrio Nuevo y Gama del Soler, como jueces de instrucción de Ushuaia, todavía no conozco al nuevo juez porque hay un tercer juzgado que es el número 3 de reciente creación, y los 3 jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de reciente creación, ninguno encontró delito en las denuncias que recién hice mención. Y esto no es una casualidad. Para Así cerrar... que, claro que son fuertes mis declaraciones. Los desafío públicamente es que me denuncien. Para que me manden una carta de documento a ver si lo que yo estoy diciendo es mentira. Ahí te iba a preguntar justo eso. Para cerrar, yo acostumbro a, por ejemplo, hoy estaría muy contento si logro una entrevista con el fiscal Virgilio Martínez de Sucre. Claro que va a ser medio difícil porque hace tantos años que estoy atrás de una entrevista y o no está o hay alguien que lo está reemplazando. Nunca he tenido oportunidad de tener un mano a mano como contigo, pero estaría bueno poder escuchar la otra campana. ¿Tus dichos han tenido consecuencias legales por parte de el fiscal de Estado? Hasta el día de hoy no. Es más, yo lo tengo denunciado penalmente al fiscal de Estado por extorsión. ¿En qué juzgado? ¿Por qué? Porque juntamente con Enrique Sandri, que es el presidente de Vialidad Provincial... Ah, sí. Me apretaron Sandri en una conversación telefónica para que yo convenza a la empresa que se lleve de las instalaciones de Vialidad Provincial lo poco y nada que queda de los bienes que son de Transporte Roalmat, que se los robaron cuando Manfredotti los echó ilegítimamente de las termas, avalado por un fallo ilegal de lo que era en aquella época el Superior Tribunal de Justicia. ¿Por qué ilegal? Porque la empresa había iniciado un año antes que el Superior Tribunal los echara el juicio, y eso viola el artículo 16 de la Constitución Nacional. Sandri... No existe ninguna carta documento, ningún telegrama, ninguna denuncia penal, ni ninguna demanda civil por daños y perjuicios en contra de todas las personas que yo estoy nombrando con apellido y nombre, valga la redundancia, precisamente porque digo la verdad. Es más, ojalá lo hagan, porque me voy a convertir en millonario cuando le gane los juicios. Ahora, vuelvo a tratar, siempre trato de ubicarme en una audiencia que no tiene por qué estar al tanto de muchas cosas. Sandri es el hombre que fue despojado, sí o no, vos me dirás, de lo que fue la hostería que hoy continúa abandonada. No fue despojado, vendió el Petrel. Yo la información que tengo es que vendió el Petrel, pues no se puede vender. Yo tenía entendido de que lo despojó el gobierno de Fabiana Ríos de la posición de Petrel. Hay que investigar un poco y ahí se va a saber. Se hizo una SRL y se vendieron las acciones de esa SRL. Pero él se quedó sin la hostería y sin las casas, las cabañas. Pero eso no era... Sí los había vendido. Actualmente es el dueño de la estación de servicio que está en la entrada de Tolwyn. Así es, estación de servicio que construyó en su gran parte gracias a la ayuda de Rolando Reyes, el papá de los chicos a los cuales los están perjudicando porque no le permiten explotar las termas. Rolando Reyes, ¿cómo obtuvo la posición de las termas? ¿A través quién? ¿La empresa Roalmat? No, Reyes. ¿A través de un contrato con el Estado? Reyes. A través de un contrato con el Estado que está firmado el primero en 1985, después se lo dejó sin efecto porque nunca se había logrado promulgarlo en el boletín oficial, y en 1988 se firmó otro nuevo contrato. Siempre con Reyes. Que está vigente hasta el día de la fecha. Siempre con la familia Reyes, con Reyes. En este caso estamos hablando de Transporte Roalmat. No forma parte de la sociedad, Luis.
¿No había otro? Está bien, Reyes fue un poco como el pionero. Reyes fue el visionario. Es más, a Reyes, yo creo que la Tierra del Fuego lo va a tener que recordar durante muchos años, porque justamente, si no hubiera estado Reyes en las termas, ya las hubieran o incendiado o saqueado, como hicieron cuando Manfredotti lo echa en el año 2001, y hubiera pasado con las termas del Valdés lo mismo que pasó con Yehuen, con San Pablo o con el Petrel. Hubieran destruido un recurso del Estado. Vos sabés La que tenacidad, la valentía y el coraje de Reyes y de su familia en acompañarlo cuando sus hijos eran chicos y hoy que ellos son adultos, es lo que permitió que el Estado pueda todavía mantener este recurso en buen estado y ponerlo en algún momento en funcionamiento, que no se pone en funcionamiento porque el camino, construido por la empresa y obligada a la empresa por un decreto territorial que es el número 319 del año 88 y establecido también en el contrato, tiene que reparar a su cargo y mantener el camino en buen estado durante todo el año para que la gente, como usted y como yo, fuimos muchas veces en aquellos años gloriosos en el invierno a bañarnos a las termas del Valdés rodeo de nieve. Ahora bien, ese camino fue destruido porque se permitió con un decreto del tránsito de camiones que está expresamente prohibido por el decreto 319 que le acabo de decir. El responsable de esto es el Estado provincial. ¿Está claro? Sí, está perfectamente clara tu postura. En muchas cosas me cuesta entender porque no tengo los conocimientos técnicos, pero sí acepto tu palabra y tu buena predisposición. Pongo a disposición de la gente y del que quiera toda la documentación a la que yo estoy haciendo referencia. Esto es público. Y aparte me caben tantas dudas porque es infernal. La respuesta a través de WhatsApp es muy larga, la lista de nombres muy conocidos que tuvieron interés en echarle mano a las termas. Pero por supuesto, infernal la cantidad es más, de gente. hasta Guillermo Torre en aquella época las puso a la venta. Acordémonos, vayan a los diarios de la época. Claro. Quisieron vender la casa de gobierno y las termas. El hambre por las termas es impresionante. Y por eso Arcando o Harrington y tantos otros hablan de querer recuperar las termas. Querer recuperar las termas y querer robárselas. Es lo que no pudieron hacer hasta el día de hoy. Y espero que tampoco las intrusen, porque ese es otro tema. A ver, la posibilidad no despié. No despié. Ya hay muchos que me están preguntando dónde está la vertiente de agua para ir a cargar. Pero por supuesto, hay muchos que se están atando la servilleta al cuello. Y claro. Y ni hablar de lo que también, como ya está pasando en Río Grande, por ejemplo, en la margen sur o en algunos otros lugares, ya tenemos ocupas. Ahora, qué cuestión esta, ¿no? Poniéndole un toque de humor, porque mucha gente va a buscar agua, sale a buscar agua de la montaña. Esto porque el agua que recibimos no le desconfiamos. Viene con una turbiedad que no invita. Sí, es lógico en las épocas en que se produce el deshielo. Sí, pero entiendo que si hubiese... Nosotros en Grande la tenemos del río. Claro, entiendo que si hubiese piletones de decantación... se podría resolver el tema. O un sistema de filtrado diferente al que se utiliza, entiendo que sería diferente, pero no importa, ese ya es una cuestión. Mucha gente va a buscar agua de la montaña. En este caso, vos me decís que se puede ir a buscar agua de esta vertiente, este recurso natural. En realidad, el que se la está llevando es una empresa con nombre y apellido. En realidad no se puede. Es decir, está claro, una cosa es poder y otra cosa es deber. No se debe, poder se puede. De hecho, lo están haciendo clandestinamente y perjudicando a la empresa. Claro, yo te entiendo perfectamente, por eso digo, pucha, no... Es peor. ¿Quién le vendió un terreno a esta empresa justo al frente de la Surgente y la autorizó a perforar para buscar la Surgente bajo tierra? ¿Quién? El ex intendente Queno. A través de una autorización firmada por Muñoz, que era uno de sus secretarios que integraba en el gabinete, lo que también está denunciado penalmente y por supuesto la justicia sigue sin encontrar delito.
A ver. Por eso es importante. ¿Y Keno cómo le vende? ¿Cómo le vende? Primero, para que Keno le pueda vender, hubo una ampliación del eje urbano de Tolwyn. Correcto. Ampliación que estuvo al tanto Juan Carlos Arcando porque era el presidente de la legislatura. Él fue el que promulgó las dos leyes, la 1147 y la 1186, y por eso está denunciado también penalmente. O sea que le vendieron, imagino que el valor de la venta ha sido... Al valor de un celular lo dijo el propio Harrington en la apertura de sesiones de este año del Consejo Deliberante de Tolwyn. Un celular valor dólar de hace 4 años sí, atrás. Estamos hablando de un celular de 20 no pesos. precisamente de un iPhone, pesos. ¿no? No estamos hablando de un celular a valor hoy. Estamos hablando de un celular de 2.000, 3.000 pesos. Pero, por el otro lado, me decís que al comprar, qué difícil que es, porque el tipo compra y nadie le puede prohibir, no hay ninguna ley que lo haga. Lo que pasa es que compraron violando la ordenanza municipal. La ordenanza establece que uno puede pedir un predio para un emprendimiento agropecuario, productivo o turístico. Pero lo que no puede es modificar el destino y convertirlo en un proyecto inmobiliario. Bueno, pero eso fue lo que hizo que no. Al margen de eso, en el caso de las termas, una perforación y tomar agua mineral. Exacto, y llevársela gratis. O bueno. sea, un robo liso y llano, que además continúa, porque el Consejo Deliberante de Tolwyn el día viernes, aparentemente por la información periodística, aprobó las adjudicaciones de Keno de manera irregular hechas hasta el año 2019. Es decir, estamos en la Argentina del revés, porque los concejales que apoyaron esto estaban en contra de Harrington, y los dos concejales de Harrington ahora parece que son honestos y no lo votaron. Y Harrington es un delincuente confeso porque no denunció a Keno cuando él públicamente al día siguiente de que asumiera como intendente declara que no lo iba a denunciar a Keno por la entrega que había hecho irregular de tierras fiscales violando la ordenanza, porque él no quería judicializar la política. Eso se llama encubrimiento agravado, y en cualquier país normal y serio saben dónde debería estar preso. Ahora resulta que va a pasar a ser un héroe porque va a tener que vetar esta ordenanza de los 3 concejales que antes supuestamente combatían la corrupción. Parece un chiste de mal gusto. No lo es, y esto que estás haciendo vos, yo entiendo de que te agradezco infinitamente que nos des la entrevista, la vamos a repetir. Dale, así podemos ir avanzando en los distintos temas, porque es muy amplio y que hay mucho para digerir. Ahora me diste ganas de hablar con Arcando. Pero con muchísimo gusto. Si Arcando se metió de prepo en las termas y se sacó la foto. Es más, se juntó con un grupo de periodistas de TN, entre los cuales estaba la PEHUE, que venían teóricamente para informar el robo que se estaba haciendo de las termas. Se fueron curiosamente en silencio y de noche. Y no fue autorizado por la empresa, sino que se metió por su cuenta Arcando a bañarse, cuando las termas estaban cerradas al público. Y la PEHUE vino y dio un concierto, o sea, es como que estuvo dibujada la visita de la PEHUE a través de un concierto que iba a dar con su banda de jazz. No, lo recuerdo perfectamente, y debo tener por ahí las gacetillas de prensa de la legislatura promoviendo la llegada de la PEHUE. Es que todo tiene que ver con todo, porque la historia del robo de las termas comienza precisamente con ese primer acto de Manfredo Tigallo del año 2001, inventando como causal de desadjudicación, por ejemplo, que la empresa no había presentado la mensura y resulta que la mensura la podía hacer el Estado, como lo dice el propio contrato. Arcando... O inventando el incumplimiento de la no realización de obras cuando resulta que las obras estaban hechas, como por ejemplo la construcción del camino. Ahora, eso jamás hubiera sido posible si no hubiera sido avalado por la justicia. En este caso, y lo que es más terrible, por el máximo órgano de poder judicial de Tierra del Fuego, que es el Superior Tribunal. Ahora, ¿usted cree que es una casualidad que la doctora Bataini esté conformando en este momento la denominada Comisión Veraldi a nivel nacional? ¿Que quiere reformular la justicia?
suena a otro chiste de mal gusto. No, cuánta información. Yo vuelvo a repetirte, te agradezco que hables, ojalá que la otra parte también puedan hacer lo mismo, ¿no? Nos den entrevista y puedan ayudar a que la gente se entere. El peor Luis, problema es ¿cómo no no voy a enterarnos. estar yo seguro de lo que digo cuando los jueces dicen que hablan por sus sentencias? Bataini, Sagastume y Muchinik declaran válida y aplicable a la empresa Roalmat la ley 597, que prohíbe la concesión que tiene por contrato y que le prohíbe la opción de compra que también tiene por contrato de las 400 hectáreas que le cedió por escrito y que fue aprobado ese contrato por el decreto territorial número 736 del año 88. No me haga buscar, la ley 597 es la que promovieron en el año 2003. Ahí estaba gobierno de Manfredotti. 2003, ¿quién estaba? Manfredotti Gallo. Manfredotti Gallo. Y esa ley se dicta 3 años después de iniciado el juicio por parte del Transporte Roalmat en contra de la provincia pidiendo la nulidad de la desadjudicación de las termas, porque es del año 2001 el juicio. Y todos abogados saben, hasta el recién recibido, que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece claramente la igualdad ante la ley y que no se puede cambiar, modificar ni alterar lo que las mismas partes le han pedido a los jueces que resuelvan. Y resulta que la legislatura, que forma parte del poder del Estado, violando lo que se llama la doctrina de los actos propios y lo que le acabo de decir, violando la Constitución y violando los fallos de la Corte, declaran la validez de esta ley con esta sentencia que firma Bataini, Muchinik y Sagastume. Por eso los denuncié penalmente y por eso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que no me cabe ninguna duda que va a fulminar esta ley 597. Por eso inventaron también las 2 leyes de Tolwyn, porque saben que la Corte va a tumbar la 597. Es la rueda de auxilio. Doctor Merlo, ¿el próximo miércoles te queda cómodo? Pero en absoluta disposición de ustedes y de todo aquel que quiera ir conociendo la trastienda de esta colosal estafa en contra no solamente de una empresa familiar fueguina, sino en contra de los fueguinos todos. Me preguntan si hay algún modo para poder ubicarte. Estudio jurídico, ¿dónde estás vos? ¿En Río Grande? Yo tengo mi teléfono, que es el que vos me estás llamando. ¿Pero lo puedo hacer público o por privado? Yo te pediría que no, porque en principio acá también sabemos quién es quién. Pero mi teléfono lo tiene también el Colegio de Abogados, así que no es ningún secreto, yo no escondo nada. No, es por privado, porque quieren contactarte. Sí, no hay problema que me llamen por teléfono. Entiendo que te quieren contratar como abogado, quienes tienen interés en hacerte una consulta. Hay que decirle que vaya y que pague la consulta. No sea malo. Yo vivo de mi trabajo, a mí no me mantiene ninguna fundación ni soy asesor político de nadie. Bueno, próximo miércoles segundo capítulo, dale. Un fuerte abrazo, Luis, a vos, a la voz femenina de tu programa y a la producción, gracias. Y todos aquellos que permiten que uno pueda salir al aire con tanta claridad. Muchísimas gracias, Doc. De nada, que tengan buen día. Voz de gata. Nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta luego. 11:06 hablábamos con el doctor Merlo. Me quedó incómodo para ponerle, stop en la otra máquina. Así que vamos a la tanda, ya vuelvo. 99.5. Un sonido que se renueva en la primavera 2020. FM